Hoy nos toca hablar de un tema selecto de amparo. Amparo, ¿por qué? Porque es la materia que pues tengo el honor, la dicha, la honra de impartir en este Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas. Una institución seria, una institución confiable, donde ciertamente se imparten conocimientos a nivel de licenciatura, de maestría y doctorado. Hablar del amparo es hablar de una institución bella, de una institución hermosa, tan hermosa que hasta nombre de mujer tiene, Amparo, fíjense ustedes. El amparo es la institución baluarte del derecho positivo mexicano a través de la cual se procura y se administra justicia. ¿Y qué es justicia? Todos en la vida cotidiana hablamos de justicia. El amparo es el mecanismo baluarte, el mecanismo idóneo, el mecanismo ad hoc para obtener justicia ante cualquier acto arbitrario emitido por tribunales o no tribunales, por cualquier ente que detente poder público. Justicia es un término muy subjetivo, pero es un término que debemos tener presente siempre. Nuestra Corte se llama Suprema Corte de Justicia. Los tribunales se llaman Tribunales Superiores de Justicia. Las procuradurías utilizan también el término justicia, Procuraduría de Justicia. Pero ¿y qué es justicia? Creo que de ahí debemos partir. Justicia es una palabra tan rica, tan interesante, tan pródiga, que cabe hacer mención de ella, con prioridad abordar el tema que hoy nos corresponde exponer. Vamos a retomar las palabras de Ulpiano cuando pretendió definirnos lo que es justicia. Ulpiano decía: Justitia es constant et perpetuam iusum quique tribuendi. Esto es, la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le pertenece. En la administración de justicia se le va a dar al quejoso la protección de la justicia federal, si le pertenece. Pero si no le pertenece, se le va a negar esa administración de justicia. O si hay ausencia de un presupuesto procesal para pronunciarse en el amparo, entonces ni siquiera se va a pronunciar el juez sobre si se le da o no justicia. De ahí la grandeza de la palabra justicia. Hecha esta aclaración previa, vamos a entrar al tema que ahora nos corresponde exponer y disertar sobre el mismo. Quiero abordar el tema relativo a el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo. Es un tema muy importante, es un tema que prácticamente viene a constituir la coronación del juicio de amparo. Muy difícil es ganar un juicio de garantías, pero a veces se torna más complicado y difícil obtener el cumplimiento de una sentencia en estos juicios. Por eso es que resulta importante y hasta apasionante, dijera yo, especular sobre este tema tan interesante, tan importante, porque no hay una claridad sobre cómo se maneja este tema. El Poder Judicial de la Federación suele emitir acuerdos, y concretamente el Pleno de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, donde dan reglas o indicaciones para determinadas partes o facetas del amparo, y una de ellas es precisamente el cumplimiento y la ejecución de la sentencia de amparo. Vamos pues a hablar de este apasionante y selecto tema dentro del juicio de amparo. Lo primero que vamos a mencionar es que debemos distinguir entre lo que es cumplimiento y ejecución, ya que se suelen considerar sinónimos cuando en realidad
distan bastante uno del otro. Una cosa es cumplir y otra cosa es ejecutar. Ejecutar es ordenar el cumplimiento. Cumplir es acatar un fallo, en este caso, del amparo. Entonces no es lo mismo cumplir que ejecutar. Aunque nuestra ley utiliza indistintamente estas denominaciones, son totalmente distintas. Pues bien, establecida la diferencia entre cumplimiento y ejecución, vamos a señalar primeramente cuáles sentencias deben cumplirse y al mismo tiempo ejecutarse. Las sentencias en el juicio de amparo que ameritan ejecución y cumplimiento son únicamente aquellas que conceden la protección de la justicia federal. Recordemos que en amparo hay sentencias que sobreseen el juicio. Hay sentencias que niegan el amparo y protección de la justicia federal. Y hay otras que conceden el amparo y protección de la justicia federal. Nos vamos a referir, por ser el tema donde se aplica precisamente el cumplimiento y la ejecución de las sentencias de amparo, a aquellas sentencias en las que se concede la protección de la justicia federal, toda vez que la que sobresee y la que niegue el amparo de ninguna manera ameritan ejecución. Son sentencias de carácter declarativo y por lo tanto no ameritan ejecución. La que sobresee está declarando que no se entró a estudiar el fondo del asunto, que no se entró a estudiar el juicio de amparo, en el fondo de este. La que niega el amparo está declarando que el acto o los actos o la ley contra la que se promovió amparo no violan la Constitución, no violan los derechos fundamentales. Consecuentemente, entonces, vamos a hablar de aquella sentencia que concluye, después de un estudio profuso, en que los actos reclamados son inconstitucionales, o sea, la sentencia protectora de amparo. Las sentencias que conceden el amparo, pues, son las que van a estar sujetas a ejecución y cumplimiento. Una vez que se dicte una sentencia que concede el amparo, se presentan una serie de vicisitudes, una serie de hipótesis en torno a este cumplimiento y ejecución de las sentencias. Pudiera ser que exista un cumplimiento parcial, pudiera ser que exista un cumplimiento excesivo, pudiera ser que no se quiera cumplir la sentencia, pudiera ser que se incurra en efugios para cumplir esta, pudiera darse también la hipótesis de repetir el acto reclamado violando con ello o burlando la sentencia protectora de amparo. Así pues, como vemos, pueden presentarse muchos supuestos cuando hay una sentencia que concede el amparo. Una vez que se dicta la sentencia que concede amparo, el juez o la autoridad que conoció del amparo va a notificar este fallo cuando evidentemente ya causó estado, cuando ya sea una ejecutoria, esto es que ya se agotó todo, que ya es cosa juzgada. Va a notificar la sentencia a la autoridad responsable. Y la autoridad responsable tiene la obligación, a la luz del artículo 105 de la Ley de Amparo, de notificar al juez en 24 horas qué ha hecho en vías de cumplir la sentencia de amparo. Si la autoridad no informa qué ha hecho para cumplir la sentencia de amparo, el juez de amparo entonces le va a requerir a través de un superior jerárquico, si es que lo tiene. Si no lo tiene, entonces va a requerir a esa misma autoridad para que cumpla la sentencia protectora de amparo.
Si el requerimiento se hace a un superior jerárquico y ni así se obtiene el cumplimiento ni información sobre ese cumplimiento, entonces si el superior jerárquico tiene a su vez superior jerárquico, hay que requerirlo también. Y así sucesivamente hasta agotar todos los superiores jerárquicos. Insisto, si no tiene superior jerárquico, el requerimiento se va a hacer a la misma autoridad. Y si con todos los requerimientos no se logra que se acate la sentencia de amparo, no se logra que se cumpla la sentencia de amparo que está pretendiendo ejecutar el juez de amparo, entonces, ante esa rebeldía o contumacia, el juez de amparo debe de iniciar un incidente de inejecución de sentencia por rebeldía o contumacia. A la luz de lo que dice actualmente nuestra Constitución, nuestra Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe remitirse el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de que se aplique la fracción 16 del artículo 107 constitucional. ¿Y qué dice esta fracción? Esta fracción establece que si se burla el cumplimiento de una sentencia de amparo, si se repite el acto de autoridad, evidentemente también evadiendo el cumplimiento de la sentencia, la autoridad responsable debe ser destituida y consignada a un juez para que le instruya proceso. Esta es una de las hipótesis en las que se da el incidente de inejecución de sentencia. Pero este incidente no solo tiene esa hipótesis, tiene otras dos. Pero cabe destacar que antes de imponer estas sanciones drásticas de destitución y consignación, el juez debe procurar todo lo relativo a cumplir la sentencia. Y la Corte, por su lado, va a examinar si el cumplimiento es excusable o es inexcusable. Porque hay veces que las sentencias no se pueden cumplir. O sea que hay una excusa para cumplir la sentencia de amparo. Cuando hay imposibilidad material de cumplir. Verbigracia, se gana un amparo contra una expropiación. Y en el inmueble que hay que regresar con motivo del amparo, ya se construyó un panteón o ya se construyó una obra pública importante. Evidentemente que ahí está una imposibilidad material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En esos casos la Corte debe ordenar un cumplimiento sustituto, que es una de las hipótesis con las cuales se puede cumplir una sentencia, sin acatar estrictamente la sentencia de amparo. Es un cumplimiento sustituto. O sea que a través de este cumplimiento sustituto se va a manejar en vía incidental un avalúo y dependiendo de ese avalúo, una indemnización por el valor del inmueble que debía regresarse y pagar por ese valor la autoridad responsable la cantidad que resulte. Este incidente pues se apoya en avalúos, se apoya en dictámenes periciales de avalúo. Claro que es remota esta cuestión donde hay imposibilidad, pero hay veces que sí la hay. Cuando no hay imposibilidad, entonces es cuando se aplica la sanción drástica de destitución y consignación. Pero para esto la Corte, de manera benigna, otorga una oportunidad más a la autoridad. Le vuelve a requerir que cumpla. Y si ni aún así se obtiene el cumplimiento, entonces ya se aplica esta sanción de destitución y consignación. Y algo bien importante que debemos saber. Todos, como conocedores de la materia jurídica, quienes me escuchen y quienes no me escuchen también, pues sabemos que
el ejercicio de la acción penal la tiene el Ministerio Público, tiene el monopolio de la acción penal. En estos casos se rompe el monopolio de la acción penal y la Corte en este caso es la que ejercita la acción penal contra el funcionario que no cumplió la sentencia de amparo. Fíjense qué importancia tiene el aplicar esta sanción por parte de la Corte. Se rompe el monopolio de la acción penal. La Constitución en el artículo 107, fracción 16, establece categóricamente que la Corte va a consignar al juez, porque la ley de amparo habla de consignar al Ministerio Público, pero debemos estar a lo que dice la Corte. Incluso hay jurisprudencia definida de que aquí se rompe el monopolio de la acción penal y es la Corte la que ejercita esta acción penal. Bueno, hemos hablado de una de las hipótesis del incidente de inejecución de sentencia, pero hay otras dos. Hemos hablado del incidente de inejecución por rebeldía o contumacia, pero también un incidente de inejecución de sentencia puede iniciarse por subterfugios o efugios de las autoridades. Esto es, por evasivas ilegales de la autoridad responsable. La autoridad, cuando es requerida por el juez para que cumpla la sentencia, únicamente está poniendo pretextos para evadir el cumplimiento. Le dice al juez, dame más tiempo. Le dice, ya hice esto, ya hice el otro. Lo cierto es que no tiene la más mínima voluntad de cumplir con la sentencia de amparo. ¿Y qué pasa en ese supuesto? En ese supuesto, inclusive, a petición de la parte interesada, que en este caso es el quejoso, o de oficio, igualmente se debe enviar, después de requerir que se cumpla sin obtener el cumplimiento, se debe remitir a la Suprema Corte de Justicia el expediente para los mismos efectos del incidente de inejecución por rebeldía o contumacia. Esto es, para que se destituya a la autoridad responsable y se le consigne, precisamente por haber incurrido en evasivas ilegales o subterfugios. Esa es la segunda hipótesis de procedencia del incidente de inejecución de sentencia. Pero tenemos una tercera hipótesis, que por cierto, en la reforma constitucional de 2011, del año próximo pasado, se modificó, pero ahorita me voy a referir a ello. Primeramente voy a hablar de la tercera hipótesis de procedencia del incidente de inejecución de sentencia, que se da cuando la autoridad responsable repite el acto reclamado. ¿Y qué es eso? A la autoridad se le notifica la sentencia protectora de amparo y la autoridad pretende cumplir la sentencia, pero lo que hace es repetir el acto, igual que estaba antes de que se promoviera el amparo. Verbigracia, se concede el amparo para que la autoridad motive una sentencia, porque no se motivó debidamente, o para que se valore una prueba, porque no se valoró esa prueba al dictar la sentencia. Se requiere a la autoridad para que deje insubsistente la sentencia reclamada y emita otra en la que motive o valore la prueba que omitió realizar en la primera sentencia que se reclamó. Y la autoridad, al cumplir la sentencia de amparo, ciertamente deja insubsistente la sentencia reclamada y emite otra en cumplimiento
al fallo protector de amparo, pero nuevamente vuelve a dejar de motivar o vuelve a dejar de valorar la prueba que se le ordenó en la sentencia de amparo que valorara. Esto es una repetición del acto reclamado. Ante esta conducta indebida de la autoridad responsable, la parte interesada, que sigue siendo el quejoso en este caso, debe hacer una denuncia de repetición del acto reclamado ante el juez de amparo. Presentada esa denuncia de repetición del acto reclamado, el juez, dentro de un plazo de 5 días, va a requerir a la autoridad responsable un informe sobre el cumplimiento a la sentencia protectora de amparo. Y con vista en ese informe, en un plazo de 15 días, el juez de amparo va a resolver si hay o no repetición del acto reclamado. Si el juez de amparo determina que sí hubo repetición del acto reclamado, entonces debe remitir el expediente a la Corte para los mismos efectos de las dos hipótesis anteriores del incidente de inejecución de sentencia. Esto es, para que se destituya la autoridad y se le consigne al juez para que le instruya proceso por ese desacato que se califica como abuso de autoridad, además de algún otro ilícito que pueda configurarse en un momento dado. Pero en esta parte es donde se reformó la Constitución vigente. La reforma constitucional de junio del año pasado modifica el procedimiento en cuanto a la sanción por repetición del acto reclamado. En cuanto a la repetición del acto reclamado, ahora la Constitución ya no dice que la Corte va a consignar al juez, sino ahora que debe consignar al Ministerio Público Federal, para que seguramente el Ministerio Público Federal instruya la averiguación, la indagatoria, y él sea que ejercite la acción. Creo que con esto estamos dando un paso atrás al incidente de inejecución de sentencia. Pero así está la reforma. Nada más en repetición del acto reclamado. Entonces, ahora, ¿quién va a consignar a la luz de la reforma constitucional? Es el Ministerio Público. Pero el incumplimiento por rebeldía o contumacia y por subterfugios o efugios sí da lugar a que la Corte consigne al juez de distrito, al funcionario que no cumplió la sentencia de amparo, y también lo destituye. Claro que si el funcionario tiene fuero, ahí pues va a haber ahora sí que un obstáculo, porque primeramente hay que hacer el procedimiento de desafuero, el famoso juicio de procedencia, para poder proceder penalmente contra el funcionario público que no acató la sentencia de amparo. Pero así como hubo esta reforma constitucional que, tratándose de la repetición del acto reclamado, dio un paso para atrás en lugar de darlo para adelante, también la reforma constitucional tiene una cosa muy benigna, muy digna de admiración, loable, dijera yo, porque la nueva Constitución, el nuevo artículo 107 constitucional en la fracción 16, se reformó suprimiendo la caducidad en el procedimiento de ejecución de sentencia. Eso es un gran avance, hay que reconocerlo. Es digno de toda loa esta reforma constitucional, porque fíjense ustedes que cuando no se cumple una sentencia de amparo, de acuerdo con la Constitución anterior, esto es la anterior a la reforma de 2011, si pasaban el término de caducidad, que es de 300 días en amparo, sin que hubiese
actuación de parte interesada para que se ejecutara la sentencia de amparo, para que se cumpliera la sentencia de amparo. Y no se hacía esa actuación, esa petición, el asunto caducaba, o sea que caducaba el cumplimiento de la sentencia de amparo. Y yo siempre he sostenido que el hecho de sostener la caducidad en el cumplimiento de las sentencias de amparo era una aberración. Constituía un verdadero bodrio, una cosa indebida, un esperpento jurídico. ¿Por qué? Porque una sentencia de amparo, su cumplimiento, cuando concede la protección constitucional, es de orden público. Y el artículo 113 establece categóricamente que, por un lado, no se puede archivar ningún juicio de amparo si no se encuentra completamente cumplida la sentencia de amparo. Pero por otro lado dice que si transcurren 300 días, se debe decretar la caducidad del cumplimiento. Eso lo ha suprimido la reforma constitucional de 2011. Ahora, la nueva ley de amparo, cuando sea aprobada, debe ser homologada con esta reforma constitucional, porque antes la Constitución también establecía en el 107 fracción 16 la caducidad en el procedimiento de cumplimiento de sentencia de amparo. Pero ahora ya no. Ahora ya no hay caducidad en el cumplimiento. Ahora una sentencia protectora o se cumple, ya no va a haber caducidad, porque ya está esto en la reforma constitucional. Y eso, repito, eso es muy importante. Bueno, regresando ahora a la repetición del acto reclamado, ya vimos que cuando el juez de amparo determina que si hay repetición, se remite el asunto a la Corte para que la Corte proceda en los términos del 107 fracción 16 de la Constitución. Pero ¿qué pasa en el supuesto de que el juez de amparo, ante la denuncia de repetición del acto reclamado, resuelva que no hay repetición? Porque el juez va a resolver y puede resolver o si hay repetición o no hay repetición. Ya vimos que si hay repetición, y así lo determina el juez, se remite en vía de incidente de inejecución a la Corte. Pero si el juez dice no hay repetición, entonces en ese supuesto, a petición de la parte interesada, que va a ser el quejoso nuevamente, se va a remitir el asunto a la Corte en vía de incidente de inconformidad, para que la Corte analice si ciertamente no hubo repetición del acto reclamado. Como ven ustedes, la denuncia de repetición del acto reclamado puede dar pauta o a un incidente de inejecución de sentencia si se determina que hay repetición, o a un incidente de inconformidad si se determina que no hay repetición. Pero el quejoso o interesado aquí, cuando el juez determina que no hay repetición, tiene un plazo para hacer valer esa inconformidad, ese incidente de inconformidad, que son 5 días. La inconformidad en el juicio de amparo solo procede en 2 casos concretos. Uno de ellos es cuando se determina que no hay repetición del acto reclamado ante la denuncia de repetición. El otro supuesto, ¿cuál es? Cuando los jueces de amparo determinan que está cumplida la ejecutoria de amparo, la ejecutoria protectora de amparo, y el quejoso estima que no está cumplida. Contra el acuerdo que determina cumplida la ejecutoria de amparo, procede también el incidente de inconformidad. Y también hay 5 días a partir de la notificación de la resolución que está determinando que no hay repetición del acto reclamado. Son los 2 únicos supuestos en que procede la inconformidad, que se maneja como incidente y que ahora en el nuevo proyecto o en el proyecto de ley de amparo se va a manejar como recurso. El hecho de estudiar o analizar si hay recurso incidente sería materia de otra exposición, sería materia de otra disertación, no de la presente.
Pues bien, hemos visto lo que sucede en el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando ha lugar a iniciar incidente de inejecución de sentencia. Hemos hablado de las 3 hipótesis. Pero ahora, esta explicación que he dado, pues quiero modificarla por lo siguiente. Lo que he expuesto ahorita es la interpretación que se desprende de la Constitución, de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica. Esto es aplicando una hermenéutica jurídica literal. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una facultad muy amplia que le otorga el artículo 94 de la Constitución. Tiene la facultad de emitir acuerdos para eficientar y agilizar la administración de justicia federal. Y con apoyo en esa facultad, la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal, ha emitido acuerdos. Acuerdos que modifican este procedimiento de como lo he explicado con antelación. Ahora, en virtud de estos acuerdos, dentro del cual quiero destacar el 5/2001, independientemente de todos los demás que ha habido relacionados con aquel. Ahora, antes de ir el asunto a la Corte en vía de incidente de inejecución o en inconformidad incluso, el asunto se remite a un tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque así lo dicen los acuerdos de la Corte. Y con esto, con todo respeto para nuestro máximo tribunal de la República, se está reformando la ley. Es más, se está reformando la Constitución. Y pienso que la facultad de emitir acuerdos para agilizar la administración de justicia no llega al extremo de hacer una reforma constitucional o reforma de la ley de amparo o reforma de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para cambiar lo que dice la Constitución en cuanto al incidente de inejecución de sentencia. Sin embargo, así se maneja. Actualmente, una inejecución de sentencia, bien sea por rebeldía o contumacia, por subterfugios o efugios y por repetición del acto reclamado, primeramente se envía a un colegiado o al colegiado de que se trate más bien, al colegiado que corresponda como superior jerárquico, para que el colegiado estudie si hay lugar a remitir el asunto o no a la Corte. Y con esto lo que se está estableciendo es un letargo en la administración, y más que en la administración, en el cumplimiento de las sentencias de amparo, que es de orden público y que debe ser ágil, porque ¿cuánto cuesta jurídicamente, técnicamente y económicamente ganar un amparo? Cuesta mucho. Para que después en el cumplimiento tengamos estos obstáculos que impiden una eficiente, una rápida administración de justicia, creo que no es muy propio que digamos. Nuestra Corte, en virtud de lo que he dicho, parece ser que está legislando, parece ser que está estableciendo una reforma constitucional, y esas facultades no se las da el artículo 94, solo para emitir acuerdos para agilizar la administración de justicia, pero no para cambiar un procedimiento que está en la Constitución y que está en la Ley de Amparo y en la Ley Orgánica. Sin embargo, así acontece. Como ven ustedes, pues es un tema apasionante, es un tema selecto, aunque todos los temas son selectos, como lo dije en el exordio de esta mi plática del día de hoy. Solo me basta decir lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las sentencias de amparo, porque es un tema que da para mucho, no para unos cuantos minutos de exposición. Aquí me puedo quedar toda la noche hablando del mismo tema. ¿Qué pasa a veces con el cumplimiento de las sentencias de amparo? Ahorita ya hablamos de cuando no se cumple por rebeldía, cuando se va del cumplimiento por evasivas ilegales o cuando se repite el acto. Pero ¿qué pasa a veces? A veces la autoridad
cumple parcialmente la sentencia, no la cumple en su totalidad. O a veces incluso, quizá por desconocimiento o falta de comprensión de una sentencia protectora de amparo, la autoridad se excede en el cumplimiento. Y es aquí donde procede ya no el incidente de inejecución. Aquí ya lo que procede es una queja por defecto o por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Si hay un cumplimiento parcial, o sea, se cumple en parte la sentencia, ahí procede la queja por defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Si es amparo indirecto, esta queja la tenemos contemplada en el artículo 95, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Si es un cumplimiento parcial en amparo directo, esta queja la tenemos contemplada en el 95, fracción novena. Y cosa interesante, contra la resolución que se dicta en estas quejas, cabe otro recurso todavía, que es la queja de queja. O sea que un recorrido muy largo para remediar un eficaz cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Cuando la autoridad se excede en el cumplimiento, también procede queja. La autoridad a veces hace más de lo que se le ordena. Imagínense que se concede el amparo para entregar a Juan Pérez la posesión de un inmueble, del inmueble A. Y al cumplir la sentencia, la autoridad entrega el inmueble B, o el A y el B. Pero el B es de otra persona, que no es parte en el amparo. Esa persona a la que se le quita la posesión, a la que se le priva de la posesión en cumplimiento de una sentencia de amparo, ¿qué creen? Que no puede promover amparo. Y si promueve amparo, ese amparo es improcedente. ¿Por qué? Porque se le está privando de la posesión en cumplimiento de una sentencia de amparo. Y bien sabemos que el amparo es improcedente contra actos dictados en otro amparo o en cumplimiento de una sentencia de amparo. Pero lo que sí puede promover es una queja por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Eso sí lo puede hacer. Y para las quejas de esta naturaleza, por exceso o defecto, pues hay un término bastante amplio, bastante holgado. Hay 1 año para interponer esta queja. Así es que si el abogado que no sabe amparo promueve amparo, pues va a tener oportunidad de enderezar una queja. Una cosa importantísima: la queja por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo es el único recurso que existe en amparo que puede hacer valer a alguien que no es parte en el juicio de amparo, un extraño. En este caso que le acabo de comentar, el propietario del inmueble B puede promover queja y él no fue parte en el juicio de amparo, es un extraño. En los juicios de amparo solo las partes pueden interponer recursos: la revisión, la queja, la reclamación, la queja de queja. Pero en queja por exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esa la puede promover cualquier persona que sea afectada con ese indebido cumplimiento, excesivo cumplimiento en la sentencia de amparo. Pues con esto creo que tenemos una concepción, si no diáfana, pues meridiana, de lo que es el cumplimiento de la sentencia de amparo, que es un tema, vuelvo a repetir, apasionante. Un tema selecto como son todos los temas en materia jurídica. Y por ello, pues elegí este tema. Hay tantos temas que podemos abordar y no se diga el amparo. El amparo es un baluarte del derecho positivo mexicano. Es el único instrumento garante de los derechos del gobernado ante las
arbitrariedades de las autoridades, de quien ejerce el poder público. Es el único mecanismo que tiene el gobernado para hacer valer de manera vinculatoria el respeto a sus derechos fundamentales. Señores, muchas gracias. Fue un placer, un gusto y una alegría de partir esta charla sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Muchas gracias.